CIMAC presenta. ¿Estás escuchando? Frecuencia lésbica. Sintonízate lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica. Lesbianas de toda Avia Yala. Estamos muy emocionadas de encontrarnos para nuestro segundo episodio de Frecuencia Lésbica, un proyecto por y para lesbianas, en conjunto entre las colectivas Espacio Lavanda de Ciudad de México y Lesbianas Necias de Campeche, ofreciendo un espacio de encuentro y conexión para hacer redes y compartirnos desde el gozo, el arte, el activismo, la autogestión y la visibilidad lésbica. Yo soy Alex Rivera. Estamos transmitiendo desde Violeta Radio en el 106.1 cada 15 días los viernes de 5 a 6 de la tarde. En cada programa nos acompañarán poetas, músicas, emprendedoras, activistas, defensoras, estudiantas, acompañantas y más, porque las referentas lésbicas existimos en todas partes. Yo soy Julia Casasola. En este segundo programa estamos reunidas las que conformamos Espacio Lavanda y nuestras compañeras de Lesbianas Necias. Queremos que conozcan nuestras voces y quienes nos involucramos y creemos en que la visibilidad lésbica es necesaria en este mundo. Compartiremos desde nuestros sentires cómo es para nosotras caminarnos como lesbianas visibles, por qué nos es importante y cómo es que decidimos hacerlo. ¡Vámonos pues! Hola, soy Eli. Soy psicóloga social por la UAM y soy Piscis. Creo que vivirme como lesbiana visible ha sido un trayecto de largos años, porque pues cuando yo era muy niña o desde muy niña supe que me gustaban las mujeres o las niñas en ese momento, ¿no? Porque pues yo siempre me sentía a gusto entre las niñas, y yo decía, bueno, las niñas son bonitas, ¿no? Y creo que en ese momento pues no entendía o no existía en mi vocabulario la palabra lesbiana. La palabra lesbiana viene después y creo que desde el momento cuando era yo muy pequeña que entiendo esto, que me gustan las niñas y que no, pues empiezo como a tratar de buscar algún referente, alguna historia que se pareciera a la mía y pues no encuentro, ¿no? Y quizás lo poco que llego a hallar por aquellos años, porque apenas empezaba el internet, pues era desde la mirada, desde el prejuicio, desde la lesbofobia y demás. Entonces creo que uno, siendo muy pequeña, introyecta pues todas estas ideas de que pues ser lesbiana es malo, ser lesbiana es pecado y cosas así, ¿no? Entonces creo que incluso antes de tener el valor de decirle a mis papás que era lesbiana, pues creo que por ahí recuerdo haberme ido a confesar, ¿no? Y claro, eso no fue bien aceptado ni mucho menos. Y entonces yo me sentía muy culpable. Pero entonces toda esa culpa y toda esa carga que yo tenía, pues venía de todo el exterior alrededor mío, ¿no? Entonces conforme fui creciendo, entendí, ¿no? Que había una necesidad muy grande de nombrarme lesbiana, de ser lesbiana y de estar tranquila conmigo misma, ¿no? Entonces, pues a los 14 años les digo a mis papás que soy lesbiana y también esto como empujada porque en ese momento, bueno, pues ya tenía una noviecilla y para mí era muy importante compartir con mi familia lo que en ese momento me pasaba en la vida, lo que en ese momento me hacía feliz y fue esa necesidad que me impulsó, ¿no? A, como dicen coloquialmente, a salir del closet. Pero pues aún así fue complejo, fue complicado para que mi familia lo aceptara. Pasaron años en que llegara la aceptación un poco y también en mi proceso de relacionarme con otras, creo que fue lo que también empezó
a en mí tener que reflexionar acerca de por qué ser visible, por qué era necesario, por ejemplo, ¿no? Que si en el momento cuando yo era pequeña no había un referente para mí, ¿no? De vivirme lesbiana, pues creo que fue eso que hizo reflexión en mí para decir, bueno, pues es que a lo mejor probablemente yo tenga que ser la primera en nombrarme, ¿no? En no tenerme que ocultar, en no tener que pensar en decir, es que tengo una pareja, ¿no? Frente a mis amigas, frente a compañeros de trabajo y demás. Entonces creo que ha sido una reflexión constante a través de los años y bueno, también conforme fui creciendo y conforme me fui informando ya de manera más autodidacta porque pues tampoco es que al alcance uno tenga la información adecuada, ¿no? Entonces creo que la poca información que logré obtener y demás fue lo que me hizo también pensar, ¿no? En esa otra posibilidad de ser y de estar y de cómo pues otras antes que yo, a través de toda una lucha, a través de poner la cara, poner la cuerpa, se nombraban lesbianas, ¿no? Entonces por eso también la necesidad mía de decirme, pues aquí estoy, soy lesbiana, soy machorra, soy una mujer que ama a otra mujer y soy una mujer que aparte de todo se relaciona con otras mujeres porque pues también ser lesbiana no solo implicaba amar a otra mujer, sino también el cómo nos relacionamos con otras mujeres, cómo nos relacionamos con nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras amigas y pues todo lo que hay en torno a eso, ¿no? Entonces creo que ha sido una reflexión constante y porque también a través de los años fue el quitarse ese peso de encima, el de decir ya no me voy a ocultar, ya no quiero estar adentro de esa caja, ¿no? Que te ata mucho tiempo, ¿no? Cuando vives en la clandestinidad, ¿no? Muchas gracias, Eli. Yo pienso que tú sí eres una referenta. Todas lo somos, de quien nos acompaña, de nuestras amigas, de nuestros barrios, de nuestras regiones. Ahora vamos a escuchar a Steph. ¿Cómo fue que comenzaste a vivir como una lesbiana visible? Soy Stephanie Sánchez, soy una lesbiana peninsular, comunicadora y periodista. Nací el día que nacieron todas las flores del Tajonal. No sé qué tan lesbiana visible voy por la vida, pero pues en los últimos 4 o 5 años de mi vida he tratado de que a cualquier lugar en el que estoy se sepa que soy una mujer lesbiana, pues todo lo que hago esté atravesado por lo que soy, por mi lesbiandad. Desde cómo me vivo en el día a día, en lo habitual, en mi casa, con mis amigas, con mi mamá, con mi hermana y también en el trabajo. Para mí es muy importante porque pues mucho tiempo tuve como la duda de pues si era lesbiana o no y el miedo también de cómo sería vivirse lesbiana y ahora que siento esta confianza en mí misma y que me siento arropada por mí misma y que he regresado a mí misma, pues no estoy dispuesta a soltarlo y por eso creo que pues en todo lo que hago siempre está atravesada pues mi lesbiandad. Creo que es importante para mí porque me ha cambiado como... A veces no me siento tan lesbiana visible porque... Bueno, como esto del rechazo a la feminidad, del abandono a la feminidad, pues no es algo que yo atraviese en mi realidad, en mi corporalidad. Entonces, de pronto siento como eso, como que no soy lo suficientemente lesbiana, digamos, en apariencia. Pero bueno, es algo que creo que también se tiene que trabajar porque al final, pues creo que la feminidad lo que busca es, en gran parte, es aprobación heteropatriarcal y pues no tengo esa intención. Tengo la intención de que pues vivirme cómodamente, tranquila, ser cuidadosa con mi cuerpo, sanar mi cuerpo porque muchas veces creo que justo como vivirme en la heterosexualidad obligatoria, pues eso también me hacía como estar como dentro de estos estándares de lo que se espera que como tiene que ser una mujer. Y pues creo que ha sido también un proceso poder irme desprendiendo de todo eso, pero no, pues no sé justo eso, ¿no? Qué tan visible soy o no a los ojos de las demás personas, pero yo siempre me nombro lesbiana,
cada vez que puedo y con las personas con las que puedo. No, creo que en algún momento tuve como esa duda de decirlo, ese miedo, porque, por ejemplo, pues me daba miedo con mi mamá de que ella lo supiera al principio, pero una vez que se lo dije, y además que ella ya lo sabía porque ya se había dado cuenta en Face y así, porque yo en mi Face ponía cosas, ¿no? Y entonces ella pues lo veía porque la tengo en mis contactos, y entonces cuando se lo dije, como que fue complejo para mí, y para ella también, ¿verdad? Hasta ahora lo es. Pero escuchar de sus labios decirme que lo único que quería era que yo fuera feliz y que no quería que nada ni nadie me hiciera daño, pues para mí eso era suficiente. Y ya, pues poder habérselo dicho a ella, pues ya para mí era poder habérselo dicho al mundo, ¿no? Decírselo al mundo. Y creo que para ella ha sido complejo, para ella ha sido como todo, pues un reto también poder entenderme. Sin embargo, dentro de su entendimiento, pues yo siento su amor, su cariño, y pues eso me da fortaleza. Entonces creo que pues a pesar de que el mundo puede llegar a ser cruel y el mundo de pronto intenta como borrar esta visibilidad en mí, pues creo que todo esto también me da fortaleza, ¿no? Poder tener amigas también que son visiblemente lesbianas, pues eso a mí me llena de mucha fuerza, de mucho amor, saber que no estoy sola. Y pues, por ejemplo, igual algo que me hacía mucho ruido antes era que una vez leí algo que decía de que las mujeres que abandonamos la heterosexualidad obligatoria y nos empezamos a vivir en lesbiandad, como que nos siguen leyendo, como que en algún momento vamos a volver a la heterosexualidad, porque bueno, como ya estuvimos ahí, pues por alguna cuestión que nos suceda como viviéndonos como mujeres lesbianas, como eso de que si nos rompen el corazón o pasa algo trágico, pues vamos a volver a la heterosexualidad, ¿no? Y eso, y entonces decía que como que siempre está, o sea, que las demás personas nos ven con esa posibilidad abierta, ¿no? Y entonces eso me causaba como mucho ruido, porque yo decía, ¿por qué se sigue esperando que en algún momento vuelva a la heterosexualidad? Y decía, o sea, no, pues ahora sí que como dicen, no es una etapa, ¿no? Eso no es una fase. Y eso me causaba mucho ruido, y por eso también para mí es muy importante poder reafirmarme como una mujer lesbiana, de que eso soy y que eso siempre he sido, pero que en este momento sobre todo me estoy viviendo así y me quiero seguir viviendo así. O sea, que quede eso bien claro para mí y para el lugar en el que me habito. Por eso creo que es importante, porque pues no me gusta que me sigan como leyendo desde ese otro lugar, y porque creo que también generaciones puedan ver en mí como esa posibilidad de vivirse lesbiana. Es algo muy bonito y conmovedor. Tengo una amiga que tiene una hija pequeña que ha convivido con nosotras en casa, que no necesariamente le hemos dicho nosotras que somos lesbianas, pero evidentemente se da cuenta. Y en algún momento su mamá me hizo el comentario que ella había dicho que cuando sea grande quiere ser lesbiana, vegetariana y tener muchos gatitos, porque nosotras tenemos 13 gatitos y bueno, a ella le encanta todo eso. Y pues para mí fue algo muy, muy bonito la manera en la que, pues no sé, como lo que ella ve, lo que identifica, y digo, no sé si esa es algo que ella va a elegir en algún momento de su vida, pero que ya en ese momento a su edad ya sepa que se puede vivir así, pues para mí eso ya es un montón. Y creo que eso es súper maravilloso. Wow, Steph, qué poderoso. Y justamente hablar de nosotras es visibilizarnos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Lesbianas de pasos grandes y fuertes. Lesbianas de fuego, tierra, viento y mar. Lesbianas en todas partes.
Estás escuchando Frecuencia Lésbica. Soy Yadira del Mar y hoy te vengo a recomendar el trabajo de Ángeles Cruz, cineasta oaxaqueña originaria de la Mixteca. Sus filmes han puesto sobre la mesa la necesidad de hablar sobre mujeres indígenas, procesos de sanación y lesbiandad. En su cortometraje La Carta aborda el reencuentro de dos mujeres y la posibilidad de vivirse lesbiana en libertad. Trabajo que retoma en su primer película Nudo Mixteco, estrenada en el 2021 y ganadora de un Ariel a Mejor Ópera Prima. Sigue a Ángeles Cruz a través de Instagram y busca su filmografía en nuestrocine.mx. Me sentía mal, muy mal. Decían que tenía frío en el vientre y que me debía de curar con cosas calientes, que tomara aguardiente con hierba maestra en ayunas, o que me untara tabaco con alcohol, y nada, no se me quitaba. Luego me llevaron con el brujo del Cerro de Arena y me echó la baraja. Decía que era el diablo que me andaba rondando y que mi perro había cuidado que no me llevara, que le contaba los pelos y que cuando iba llegando al final se sacudía, y otra vez volvía el diablo a contar. En eso amanecía. Por eso no me llevó. Pero nada. Seguía yo mala. No podía llorar, y se me fue el hambre, y me daba mucha comezón la nariz. Cuando vieron eso gritaron: ¡es tiricia! ¡Tiene tiricia! La enfermedad del alma. Cuando el corazón se entristece. La tiricia me la había heredado mi madre, que a su vez se la había dejado Nana Sanu. Ella también había tenido tiricia, y creo que de eso se murió, porque le agarró cuando su hijo el mayor se tuvo que ir, y ya no lo vio nunca más. Por eso le pegó la enfermedad, y no se lo pudo quitar. Dicen que la tiricia es la peor de las enfermedades, que casi no se cura, y que la tristeza es la que va mandando en la persona, que sueña muchas cosas tristes, que se siente el miedo grande como cuando matan a un chivo y le enseñan el verduguillo. Ya de antemano sabían que yo era tiricienta, porque nací en día tristito en el mes del carnaval. Yo sueño muchas cosas, y hasta en el sueño vi a un toro llorando, y me daba comezón la nariz. Entonces sí me daban ganas de llorar, pero nada, no se me quitaba. Otros dijeron que la agarré cuando acababa el cuarto viernes, pero yo me acuerdo bien cuando me dio. Fue en la mañana de la Cuaresma, cuando lo vi muy borracho a él, lleno de tristeza, lleno de vacío, lleno tiricia. Yo creo que él me la pegó. Se me cargó encima y no me la pude quitar. Ese día sí lloré y me dio mucho coraje. Ese día la agarré. Una de mis tías me llevó a las peñas en el mes de San Agustín y me puso a recoger flores blancas, porque con ellas se cura la tiricia. Cosía collares grandes de azucenas y me los iba poniendo. Luego me llevaron al río para que las botara y se las llevara, para que el río se llevara la tristeza. Luego me llevaron con la orquesta de don Fernando, para que escuchara música, porque con la música se retira la tiricia. Gracias por seguir escuchando. Hoy estamos platicando con quienes conformamos Espacio a la Banda y Lesbianas Necias, las que hacemos Frecuencia Lésbica. Hablamos sobre lo poderoso que es vivirnos visibles como lesbianas. Julia, te va. Bueno, pues yo soy Julia y creo que mi camino hacia la visibilidad lésbica, pues en primera estuvo cargado como de violencia, de estereotipos. La familia en la que crecí pues no fue sencillo,
porque eran pues una familia gordofóbica, lesbofóbica, homofóbica, ¿no? Entonces había muchos estereotipos alrededor de las mujeres. Entonces fue muy complicado para mí aceptarme lesbiana. Aparte de eso, los referentes que yo tenía cuando crecí, cuando era una pequeña lesbiana y luego me hice adolescente, pues eran referentes que no se parecían a mí. Había lesbianas pues muy delgadas, blancas, que vivían en grandes ciudades y tenían como mucha vida social, y yo claro que no me parecía nada de eso, ¿no? Entonces no tenía como una referenta que pudiera darme pie. También después recuerdo que conocí las películas pues de lesbianas, y todas terminaban en finales tristes, ¿no? Y, o sea, entonces no había como ganas de ser lesbiana, ¿no? Primero por la violencia que se vivía en la familia, en la sociedad, y luego porque pues no había historias de lesbianas que yo conociera que encontraran la felicidad, ¿no? O que pudieran vivir en paz. Entonces, para mí no fue sencillo como salir del closet. Sin embargo, pues inevitablemente pasando los años, pues sí, al final salgo del closet, me reconozco como una mujer lesbiana, y pues ahí viene otro asunto, ¿no? Porque yo no sabía relacionarme con las mujeres. Yo no reconocía que este amor entre mujeres pues va más allá de lo sexoafectivo, ¿no? Entonces seguía relacionándome desde un lugar de violencia y de estereotipos. Pero igual con el paso del tiempo, pues reconocí en la lesbiandad más bien una forma de existirme. Y eso cambió mi vida porque empecé a tener más amigas lesbianas, a leer más lesbianas, a ver otro tipo de películas de amor lésbico, a leer otras historias. Entonces eso cambió mi forma de pensar, que las relaciones entre mujeres pues no era solamente sexoafectivo, sino también incluía ahí el amor que yo le tenía a mis amigas, el amor que le tengo a las mujeres de mi familia, a el amor que le tengo a las compañeras, el acuerparnos. Entonces entendí que la lesbiandad iba por ese lado, ¿no? Y es ahí cuando decido ser una lesbiana visible. Conozco a la que hoy es mi esposa y reconozco que yo quería ser vista, que yo quería que se me notara lo lesbiana, ¿no? Que vivía yo de otra forma y que estaba muy enamorada y que caminaba libremente. Y creo que algo que me llama mucho la atención es que cuando mi esposa y yo andamos en la calle y pues vamos agarradas de la mano, o incluso aquí en la colonia, pues ya mucha gente nos conoce, sabe que pues somos pareja, y entonces me da como gusto ver a las niñas que nos reconocen o que incluso nos ven caminando de la mano y se nos quedan viendo, ¿no? Como muy asombradas, porque pues me pienso a mí de chiquilla y pues eso nunca lo vi, ¿no? Entonces creo que se me hizo importante vivirme como una lesbiana visible, porque aquí estamos, o sea, necesitamos ocupar nuestros espacios, hacernos presentes, que sepan que estamos aquí. Entonces por eso este camino recorrido, ¿no? Que ahorita se dice muy fácil, pero pues pasaron varios años. Pero bueno, aquí estoy, y soy lesbiana. Muchas gracias, Julia. Ahora va el turno de nuestra compa Yadira. Oli, yo soy Yadira del Mar, soy Escorpia, con luna en Libra y ascendente en Sagitario. Estudié sociología, pero escribo poesía. Pues con toda esta reflexión acerca de cómo me vivo lesbiana de una manera visible, creo que ha sido un proceso muy amplio hasta llegar al día de hoy que puedo decirme que soy lesbiana, ¿no? Y es un proceso que es de larga data, desde cuando tú te das cuenta de que te gustan las mujeres, de que sientes algo por las mujeres, y cómo lo vas aceptando primero para ti misma. Porque pues estamos configuradas de formas pues bastante erróneas con respecto a lo que es una lesbiana, ¿no? Yo recuerdo, creo que la primera referenta lésbica que tuve en mi niñez era una pareja de lesbianas que iba por su hijo a la primaria donde yo estudiaba, y todo lo que se decía de ellas eran pues cosas muy horribles, ¿no?
Pero para mí verlas así tan valientas, tan juntas, que hacían esta actividad de ir por el chavito a la primaria, me parecía algo súper amoroso, me parecía muy lindo, ¿no? Porque estaban haciendo lo que hacían otras mamás, de ir por nosotros pues a la primaria, de cuidar de nosotras. Pero todo alrededor de ellas, lo que se decía era muy negativo. Entonces creo que el proceso es complejo para todas, cada una tiene su propio camino. En mi caso, viví muchos años atrapada en la heterosexualidad obligatoria por el miedo al rechazo de mi familia, pero más específicamente al rechazo de mi mamá, porque yo decía, bueno, si mi papá me rechaza, si mis hermanos me rechazan, pues no hay tanto problema, pero no quiero que mi mamá me vaya a rechazar, que me vaya a dejar de hablar, que nuestra relación se fracture. Y afortunadamente no fue así, pero no lo supe hasta muchos años después, que pues más o menos yo creo que a los 24 fue cuando pude hablar abiertamente de mi lesbiandad, pero pues antes estuve en relaciones muy violentas con varones y tuve que aguantar todo esto por este miedo que vivía de ser rechazada. Cuando yo le digo a mi mamá que soy lesbiana, fue como algo muy casual, ¿no? Tampoco fue algo como muy elaborado, de pronto que también vemos en los medios de comunicación, de que haces tu reunión y toda tu familia está presente, ¿no? En mi caso fue algo como más tranquilo. Tenía ya una relación con una chica, nos tomamos una foto en Chapu y pues resulta que yo la tenía esta fotografía de fondo de pantalla en mi cel, se la enseño a mi mamá y le digo, mira mamá, ella es mi novia, ¿no? Un poco lo tomó a broma, pero horas más tarde regresó a hablar conmigo y me preguntó si esto que le había dicho era cierto. Y le dije que sí, que era mi pareja y que pues me gustaban las mujeres. Mi mamá me dijo que ya lo sabía, pero que me agradecía muchísimo haberle tenido la confianza de contárselo, pero que claro que requería tiempo porque ella tenía pues en su imaginario una idea de lo que iba a pasar, que era como pues casarme con un hombre, tener hijos, como este deber ser de las mujeres, pero que claro que contaba con ella, que pues tenía todo su amor, todo su respaldo y la verdad es que así fue. Mi mamá conoció a cada una de mis parejas, estuvo dispuesta a compartir con ellas y pues hoy a mi esposa igual, ¿no? La quiere muchísimo, comparte con ella y creo que eso fue algo que en su momento pues me hizo pensar, wow, de haber sabido que mi mamá no iba a reaccionar mal, yo me hubiera ahorrado muchos años de miedo y de estar con hombres. Sin embargo, bueno, pues fue el proceso que tocó vivir, ¿no? Y para mí también, o sea, de manera personal, aceptarlo, volver a habitarme, reencontrarme a mí misma, pues lo hice de una forma también muy amorosa. En aquel tiempo tenía una amiga que se dedicaba a hacer unas cositas que se llamaban objetos poéticos. Yo me regalé una figura de origami que en el interior tenía un poema de mi queridísima y admirada Tatiana de la Tierra, Bitácora. Entonces recuerdo que mandé a hacer este objeto poético, me lo regalé y dije, bueno, aquí tengo yo una necesidad intensa de poder nombrarme lesbiana, de reencontrarme, de poder exteriorizarlo y de aceptarme y abrazarme. Entonces recuerdo pues con lágrimas que recibí esa carta de mí para mí y pude por fin hablar de esta lesbiandad. Creo que poder decirme lesbiana en cualquier lugar a donde yo llego a compartir cosas, para mí es fundamental, ¿no? Así, ya, hola, soy Yadira del Mar y soy lesbiana, siempre es lo que digo porque me ha costado muchos años poder habitarme lesbiana, me costó mucho miedo y fue un proceso muy largo, entonces para mí el ser visible es fundamental y dejé de cargar una mochila enorme de peso y cada que una chica se acerca a preguntarme como o a contarme que tiene miedo, yo siempre le digo, bueno, es necesario que hables de esta visibilidad yendo a tu paso, en tu propio proceso, con amor, pero llegar como a esa meta de poder nombrarnos lesbianas porque una se vive más libre, más feliz y más gozosa. Y es que es toda una lucha mantenernos en lesbiandad en este sistema, como tú dices, Yadira. Pero aquí seguimos y seguiremos. Te escuchamos, Elo. Cuéntanos sobre tu lesbiandad. Yo soy Eloína, una lesbiana machorra, prieta, y soy sagitaria. Creo que este tema de la visibilidad
por ejemplo, en mi adolescencia, nunca hubiera imaginado que en ese momento yo me nombrara como una lesbiana machorra. Creo que el tema de la visibilidad cuando me descubro lesbiana fue bastante complicado para mí, porque en algún punto yo nunca me estaba dispuesta a nombrarme lesbiana o asumirme lesbiana. Creo que salir del closet era algo que yo no contemplaba, porque para mí nombrarse lesbiana significaba ser señalada, ¿no? Ser tratada de una manera distinta, quizás ser menos amada, ¿no? Y ser vista como de una manera extraña, ¿no? Entonces eso, para mí, yo estaba segura que cuando yo decidiera nombrarme lesbiana y hacerme lesbiana visible, mi vida iba a cambiar por completo, ¿no? La forma en que me iban a tratar las demás personas, desde mi familia hasta amigas, iba a cambiar por completo. Y de alguna manera yo no quería como asumir todo eso, ¿no? Todo lo que implica nombrarse lesbiana o ser lesbiana visible. Entonces, cuando me descubren lesbiana de forma involuntaria, justo yo confirmo que sí, efectivamente, ¿no? Que efectivamente mi vida estaba cambiando y sí era tal y como lo imaginé. El ser tratada de una forma distinta, ¿no? El seguir permaneciendo como en silencio, ¿no? En la clandestinidad. Y yo recuerdo ese momento en el que me descubren lesbiana y estoy como, no me queda como otro remedio más que decir que sí soy lesbiana. Yo en ese momento me decía que no era, incluso creo que me odié a mí misma por ser descubierta lesbiana, ¿no? Y creo que a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Aunque permanecía todavía en la clandestinidad, siento que en ningún punto a mí nadie me preguntó qué se sentía, ¿no? Cómo se sentía haber sido descubierta lesbiana, o sea, y yo descubrirme como lesbiana. Creo que en ningún momento pude decir cómo me sentía y lo difícil que estaba siendo, ¿no? Y creo que a partir de ese momento fue también una situación de bastante violencia, ¿no? Esta violencia silenciosa que se da como en los círculos familiares, ¿no? En el que es mejor no tocar el tema otra vez y permanecer así como en la clandestinidad, esperando que en algún punto pues tú dejes de ser lesbiana o tú dejes como esas ideas, ¿no? De que te gustan las mujeres, de que quieres relacionarte con mujeres, ¿no? Y creo que eso fue bastante fuerte para mí. Entonces, y además que en el lugar donde yo vivía, en Campeche, pues era difícil encontrar otras lesbianas o encontrar círculos donde hubiera lesbianas, ¿no? El tema de la discriminación era como bastante latente. Entonces, buscar estos círculos donde encontrara otras mujeres que eran lesbianas con las cuales me sintiera como identificada, acompañada o tener como ciertos referentes, era bastante complicado, ¿no? Era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, recuerdo que la llegada del internet fue para mí como una puerta que se abrió, porque justamente el internet, ¿no? El poder interactuar con otras mujeres en otras partes del mundo, incluso en Campeche, porque todas nos conectábamos al chat y este encuentro que se daba entre todas las mujeres, entre todas las mujeres a las que nos gustaban otras mujeres, pues era como un mundo aparte, ¿no? Entonces para mí eso fue como revelador y esperanzador, encontrar otras mujeres con las cuales yo me sintiera menos sola, ¿no? Y que yo también me sintiera que no estaba equivocada, o sea, que no era una enfermedad lo que tenía, que no era algo que era pasajero, sino era como una forma de vivir, ¿no? Una forma de habitar el mundo.
Entonces, pues para mí fue importante encontrar este círculo de conocer a otras mujeres lesbianas, y yo creo que a partir de ahí empezó como este deseo de sí nombrarme lesbiana, sí ser abiertamente lesbiana, y creo que eso se acentúa ya cuando conozco a la que es mi primera novia. Entonces yo recuerdo que a la par de que conocí a otras mujeres lesbianas, igual empecé como a involucrarme en cuestiones más de el movimiento LGBT, y creo que eso también fue como un inicio, ¿no? Entonces yo recuerdo que en Campeche organizamos la primera marcha LGBT y que yo iba con mi novia, y todavía con ese miedo de que ella me agarrara de la mano, ¿no? El pasar por la escuela donde yo estudiaba en la marcha, pues es como todavía ese miedo que sentía de ser vista, era algo que me movía un montón, ¿no? Y yo creo que a partir de que tengo esta primera relación y las que vienen después, creo que también fue para mí como de cierta manera eso, ¿no? Sentir que iba acompañada por alguien, ¿no? Y que ese alguien iba a estar conmigo cuando todo lo que significa ser lesbiana, todo lo complejo que es, ¿no? Y lo doloroso que puede ser cuando no eres aceptada o cuando eres señalada. Y no, yo necesitaba como tener esa persona que me acompañara, ¿no? Y que de alguna manera me sostuviera, o que nos sostuviéramos juntas, ¿no? En este camino. Entonces yo creo que a partir de ese momento yo empecé como a ser como más visible y en todos los ámbitos de mi vida. Sin embargo, creo que soy ahora visiblemente lesbiana. Creo que si pudiera decir en qué momento la visibilidad fue como importante para mí, yo diría que este momento. Diría que a partir de que yo me nombro como lesbiana machorra y puedo habitar el mundo como lesbiana machorra, creo que es cuando yo realmente encuentro mi lugar, ¿no? En cuanto cuando yo puedo mirarme y decir, esta es la que soy, ¿no? Esta es la que quiero ser. Y creo que el habitar el mundo o el vivirse como lesbiana machorra es como, para mí ha sido como lo más valiente y lo más honesto que he sido, que he hecho conmigo, ¿no? Conmigo y por mí y todo eso. Entonces yo creo que el poder caminar por la calle, el poder mirarme en el espejo, el poder vivir como lesbiana machorra, ¿no? Ser como lesbiana machorra, presentarme como lesbiana machorra y decirlo abiertamente. Creo que eso es para mí la visibilidad, ¿no? Y a pesar de que todavía hay como en mí un cierto temor, ¿no? De decirlo, no de decirlo, sino de toda la violencia que puede surgir a raíz de esto, de nombrarse como lesbiana machorra. Sin duda, creo que este es como el momento en el que yo puedo decir que encontré, ¿no? Mi lugar en el mundo. Y para mí es importante nombrarse lesbiana. Yo decía que ahora, ¿no? Me cuestionaba por qué ahora es tan difícil y por qué no podemos nombrarnos lesbianas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil nombrarse lesbianas? Decirlo como tal, ¿no? Somos lesbianas. Porque yo pensaba en aquella Eloína adolescente que pues le era imposible poder nombrarse lesbiana, ¿no? Aunque tuviera todo el deseo de hacerlo, no podía hacerlo, ¿no? Por la situación, por lo difícil que era para mí en ese momento, lo doloroso, ¿no? Lo que implicaba. Como ahora, y yo digo, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no nombrarnos lesbianas? ¿Por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué no decir, ahí viene la lesbiana? ¿Por qué no decir, vivo como lesbiana o soy lesbiana, no?
porque nos silenciaron tanto antes, y todavía algunas nos silenciaron tanto, nos hicieron callarnos, no nombrarnos tantas veces, y creo que el poder decirlo, el poder nombrarnos es hacernos, sí, visibles, pero es también regresarnos eso que nos debemos, ¿no? Para mí es como regresarme eso que me debo de no poder haberme nombrado lesbiana siendo niña, siendo adolescente, ¿no? Y hacerlo justo ahora que soy una mujer de 41 años. O sea, creo que es algo que yo me debía. Y creo que, como dice Tatiana de la Tierra, es una forma de regresar a mí misma, ¿no? Este nombrarse lesbiana es una forma de regresar a nosotras mismas, ¿no? A nuestra voz, a nuestra cuerpa, a lo que somos después de haber sido silenciadas tantas veces, ¿no? Después de haber sido calladas tantas veces y después de no haber sido también, de no haber sido lesbianas. Yo creo que por eso es importante que nos nombremos lesbianas, ¿no? Y que habitemos el mundo como eso, ¿no? Como lesbianas. Qué hermoso escucharnos a todas y esperamos que esté siendo igual de reconfortante para quien nos escucha. Vamos a cerrar esta sección contigo, Alex. Pues yo recuerdo que desde pequeñita, por ahí desde, no sé, mi primer recuerdo lésbico, lo tengo por ahí de yo creo que unos 5 años. Y estaba en el primer McDonald's de la Ciudad de México, era así como wow, ¿no? Y pues ya mi papá me llevó a los juegos y tenía un peinado bastante peculiar en aquel entonces, era como un peinado tipo Los Temerarios y traía un overol, no sé por qué recuerdo eso, pero bueno. Ese ha sido mi primer recuerdo lésbico y les comparto que yo era muy feliz porque estaba jugando ahí con una niña y cuando su papá le dice, oye, vente, ya nos vamos, y la niña me dijo, bueno, sale, bye, no sé, como que mi corazón así se estrujó, ¿no? Y dije, ay Dios, ¿qué pasa? Y bueno, de ahí pues les puedo contar que toda mi vida ha sido como, no me gusta encajar en las etiquetas. Y cuando empecé como a ser más consciente de que me gustaban las mujeres, yo buscaba revistas e incluso tenía mi programa de radio favorito que pasaba a las 12 de la noche y hablaban de temas de sexualidad. Y pues yo ahí conocí como las diferentes etiquetas que tienen para nosotras las lesbianas, ¿no? Que era la butch, la trailera, la camionera, que casi es lo mismo, la femme, y bueno, una sarta de cosas que yo dije, bueno, ¿y esto qué es, no? Y cuando las describían, pues ninguna me describía a mí. Y entonces, pues lo que hice fue ser mi propia versión lésbica. Y pues desde mi forma de vestirme, siempre traté de vestirme como yo he querido. Tengo una mamá que le encanta confeccionar ropa. Afortunadamente, todas mis locuras, que le decía, oye, me imagino un pantalón así, o me imagino una blusa así. Y entonces, pues ella también es mi cómplice en esta vida lésbica que desde pequeña he tratado de hacer muy a mi manera. Y bueno, poco a poco me di cuenta que es muy necesario, bueno, desde aquellos entonces, o sea, háganle cuentas, yo nací en el 82. Entonces, imagínense en mi adolescencia, por ahí de los 13, 14 años, no había redes sociales, había revistas en las cuales tú ibas hasta atrás de la revista y veías como estos anuncios de querer buscar amigas, ¿no? Entonces, pues me vi en la necesidad, además de lo que ya había yo decidido por gusto propio, pero por lo que les decía de las etiquetas, que pues eso, no, o sea, antes en donde hacías amigas, solamente ibas a zona rosa y pues ahí, ¿no? Yo era menor de edad,
Entonces pues no podías pasar a los antros. Entonces pues era así de ¿dónde voy a conocer a mi tribu, no? A mi comunidad. Entonces pues para mí el ser visiblemente lesbiana pues fue eso, como decir, a ver, yo soy lesbiana, véanme, quiero conocer a más compañeras como yo. Y fue una época bastante difícil porque no lo conseguí. Incluso creo que entre más lesbiana era, pues menos amigas tenía. Y puedo decir que mayormente en mi juventud siempre tuve amigos varones, ¿no? Entonces, bueno, ahora que lo pienso, pues creo que de pronto era como pensar no voy a estar con mi amiga la lesbiana, ¿no? Porque van a pensar que yo también soy lesbiana. Y bueno, pues con estos amigos, pues vivimos en un sistema patriarcal y pues hasta apenas hace unos años me di cuenta de lo que es ser una lesbiana patriarcal. Y sí, lo fui. Lesbiana patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Pues no importa que seas mujer, no importa que seas lesbiana, pues te vives patriarcalmente, ¿no? Así de, a pesar de que yo no quería estar en las etiquetas, ¿no? No sé si de pronto les ha pasado que tú eres la activa, la pasiva en la relación, ¿no? Así de quién es el macho y quién es la hembra, ¿no? Cosas súper ridículas y entonces así pues yo adopté la pose de la figura más fuerte, de la figura protectora y bueno, toda esa sarta de cosas que una tiene que hacer para ser como la lesbiana alfa, ¿no? Casi. Entonces, bueno, pues para mí esta vida mía ha sido un transitar de emociones, de etiquetas y lo puedo decir como que esta visibilidad me ha causado una vida llena de lucha, una vida llena de lucha lésbica y soy muy afortunada por tener a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que son únicos, somos una familia muy singular, no lo digo porque soy parte de ella. Mi esposa desde el primer momento en que nos conoció me lo dijo. No lo había creído porque nunca me había dado cuenta de lo singular que somos. Y bueno, esa singularidad también trae consigo mucho amor, mucho respeto y que debo de estar muy agradecida con la Universa y con mi familia de que siempre hayan estado conmigo y que hoy es momento también en el que a mi esposa la quieren real como una hija, ¿no? Entonces, bueno, pues esta lucha de visibilidad lésbica ha sido así para muchas de nosotras desde pequeñitas y que ahora que me vivo más libre por la calle, yo recuerdo que cuando tenía unos 17 años y tuve mi primera novia, me daba mucho miedo caminar de la mano porque yo pensaba que nos iban a golpear o si de pronto teníamos un momento de cariño en la calle, así de la gente nos quería linchar. Fue muy duro y ahora ver que hay muchas nuevas generaciones que lo están haciendo en total libertad, en total amor y valentía, pues me pone muy, muy feliz. Y también me pone feliz el hecho de ver a más lesbianas contemporáneas y aún más grandes y estarse viviendo en su amor a lésbica visible. Eso me pone de muy buen humor. Muchas gracias, chicas, por compartirnos sus historias. Vamos a seguir hablando de lesbianas porque precisamente aquí estamos tomando nuestros espacios para contar nuestras historias. ¿Qué les parece si así nos vamos a nuestras siguientes secciones? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
El Sabucán Lésbico. Historias de lesbianas que hacen historia. Tatiana de la Tierra fue una escritora, poeta y activista colombiana. Fue autora de la primera revista latina internacional, Esto no tiene nombre, revista lésbica que publicó el trabajo de reconocidas escritoras latinas como Cherry Moroga, H. Ovejas, Carmelita Tropicana, Laura Aguilar, Marcia Ochoa, Juana María Rodríguez y Luz María Umpiero. Gran parte del trabajo inicial de la Tierra fue autoeditado y distribuido a mano, incluso en los encuentros de lesbianas feministas de América Latina y del Caribe. No se contuvo cuando se trataba de erotismo, no tenía vergüenza de hablar sobre la sexualidad, y esto animó a otras a hablar libremente sobre la cuerpa lésbica. De la Tierra se convirtió en activista a través de sus letras y sintió la necesidad de desafiar los estereotipos que rodeaban el lesbianismo y lo que significa ser una mujer o una mujer negra. También escribió explícitamente sobre la gordura como un tema feminista. Para que no se me olviden las lesbianas. Todas las lesbianas están hechas de mujeres que regresan a sí mismas. Las lesbianas que se nombran batallan para mantener su identidad intacta. No se contentan con existir, quieren estar ahí, en las revistas, las escuelas, los laboratorios, el cine, la literatura, las iglesias. Y quieren llegar más allá. La historia, la huella, la memoria, el matriarcado. Las lesbianas insisten en documentar su lesbianismo. Así perseveran las lesbianas, repitiendo lo que son, lesbianas. Todas las lesbianas están hechas de mujeres que regresan a sí mismas. Lesbiana, hazlo tú misma. Lesbianas por esfuerzo propio. Soy Eli. Anota lo siguiente. Antes de salir a cualquier aventura en carretera, recuerda hacer una revisión general a tu lenchimóvil. Checa niveles de aceite, anticongelante, líquido para frenos. Verifica que las llantas estén adecuadamente calibradas, que los frenos estén funcionando al 100, que faros, intermitentes, luces de reversa y stop enciendan, que tu batería esté cargada. Todo esto con el fin de evitar cualquier contratiempo, así como disminuir el riesgo de un accidente y ser acreedoras a multas. Ya te la sabes, lesbiana. Lesbiana, hazlo tú misma. Lesbianas por esfuerzo propio. Este programa ha sido bien poderosa para nosotras y les mandamos un saludo a todas las compas que nos acompañan escuchándonos, mandándonos mensajes y compartiendo lo que hacemos. Recuerden que estamos en Instagram como @espacialavanda y @lesbianasnecias. Hasta aquí nuestra segunda emisión de Frecuencia Lésbica. Escríbanos también en Facebook a Violeta Radio, en Twitter @Violeta Radio_FM, en Instagram Violeta Radio_106.1 FM y en Spotify en CIMAC Radio. Estaremos transmitiendo desde Violeta Radio en el 106.1 cada 15 días los viernes de 5 a 6 de la tarde. En cada programa nos acompañarán poetas, músicas, emprendedoras, activistas, defensoras, estudiantas, acompañantas y más, porque las referentes lésbicas existimos en todas partes. CIMAC presentó. ¿Estás escuchando? Frecuencia lésbica. Sintonízate, lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.